27 de octubre del año 312. Centro de Italia. Niebla de madrugada sobre el Tíber. En la distancia, las colinas de Roma. Y aquí, en un campamento militar al norte del río, un hombre que no debería estar vivo mira al cielo. Se llama Constantino. Tiene 40.000 soldados. Del otro lado del puente, esperándolo con la guardia pretoriana y entre 75.000 y 100.000 hombres, está Magencio, el emperador de Roma. Los números no cuadran. Las probabilidades no cuadran. Nada de lo que va a pasar mañana debería salir bien. Y entonces, esa noche, algo se quiebra. Lactancio, consejero cristiano que escribió su relato apenas 3 años después, dice esto. Constantino recibió una orden en un sueño. Marcó en los escudos de sus soldados la letra X, con una línea vertical atravesándola. Un símbolo, una instrucción. De noche, en privado. Un Eusebio de Cesarea, obispo y biógrafo personal de Constantino, cuenta otra cosa. 25 años después, dice que Constantino vio con sus propios ojos un trofeo en forma de cruz de luz en los cielos, sobre el sol, con una inscripción: Conquista con este signo. La frase que la historia recuerda como in hoc signo vinces, y que lo vio todo el ejército. Un sueño o una visión, de noche o a pleno mediodía, en privado o frente a 40.000 testigos. Los dos hombres conocían a Constantino personalmente y describen dos eventos completamente distintos. ¿Fue un milagro? ¿O fue la jugada política más brillante en la historia del mundo? Después de 1700 años, seguimos sin saberlo. Y la respuesta, cualquiera que sea, rehizo la civilización. Pero para entender por qué esa noche importó, hay que retroceder. A retroceder a un mundo donde el hombre que cambiaría todo no era nadie, y donde la religión que iba a defender era ilegal. Alrededor del año 272, en Naissus, lo que hoy es la ciudad de Niš, en Serbia, nace un niño que el sistema romano no tenía previsto. Su padre, Constancio Cloro, es un general romano con futuro. Su madre, Helena, es una mujer de origen humilde. Las fuentes antiguas la llaman concubina, probablemente hija de un encargado de establos. Por los estándares romanos, ese niño es ilegítimo, el hijo de un general y una sirvienta. Esa herida lo va a definir todo. En el año 293, el emperador Diocleciano crea un sistema nuevo, la tetrarquía. 4 hombres gobiernan el imperio, 2 augustos superiores, 2 césares subordinados. Constancio Cloro obtiene el puesto de César de Occidente. Y el joven Constantino es enviado a Nicomedia, la corte del propio Diocleciano. No como invitado, como rehén, un seguro de lealtad. Pasa años rodeado de hombres que lo ven como una ficha de negociación, no como un futuro emperador. Y mientras Constantino crece en esa corte, el imperio desata algo brutal. El 23 de febrero del año 303, Diocleciano emite su primer edicto de persecución. Se demolieron iglesias, se quemaron escrituras sagradas. Los cristianos fueron despojados de sus derechos legales. En ese momento, los cristianos representan aproximadamente el 10% del Imperio Romano, entre 5 y 6 millones de personas de un total de 60 millones. Están organizados, están conectados, están creciendo y están siendo destruidos sistemáticamente. En el año 305, Diocleciano y Maximiano abdican. Se nombran nuevos césares. Constantino es ignorado. Severo y Maximino Daya reciben los nombramientos. El hijo ilegítimo es pasado por alto. Otra vez. Pero el 25 de julio del año 306, algo se quiebra. Constancio Cloro muere en Eboracum, lo que hoy es la ciudad de York, en Inglaterra, y sus tropas, sin esperar la aprobación de nadie, proclaman a Constantino como Augusto. No fue el sistema, no fueron los emperadores superiores, fueron los soldados. Constantino acepta. En ese instante, acaba de fracturar el orden tetrárquico que su propio padre ayudó a construir. Y aquí hay un dato que vale la pena detenerse a mirar. En los 6 años entre esa proclamación en York y la noche antes del puente Milvio, no hay evidencia de fe cristiana en el registro público de Constantino. Ninguna.
y sus monedas y monumentos celebran constantemente a Sol Invicto, el Sol Inconquistable, y a Apolo. No construye ninguna iglesia conocida. Su patrono divino es el Sol. Lo que sí hay es esto: un hombre de ambición feroz, un resentimiento del tamaño de un imperio, y una red religiosa en pleno crecimiento que nadie en el poder había pensado todavía en usar como fuerza política. 6 años después de que sus tropas lo proclamaran emperador en una mañana fría en Britania, Constantino había peleado su camino hacia el sur a través de la Galia, a través del norte de Italia, y ahora estaba acampado al norte de Roma, superado en número casi 2-1. Era la apuesta más grande de su vida. Y esa noche, algo ocurrió. 2 hombres contaron la historia de esa noche. Los 2 conocían a Constantino, y los 2 cuentan algo diferente. Lactancio escribió su versión apenas 3 años después de la batalla, alrededor del 315. Es el relato más antiguo y, según muchos historiadores, el más confiable. Dice que Constantino recibió una orden en un sueño: marcar los escudos de sus soldados con un símbolo divino. La escena es nocturna, es íntima, es un sueño. Eusebio de Cesarea escribió su versión 25 años después, entre el 337 y el 339, cuando Constantino ya había muerto. Y su relato es radicalmente diferente. Dice que Constantino vio, de día sobre el sol, una cruz de luz con la inscripción In hoc signo vinces, conquista con este signo. Que todo el ejército la vio. Que esa noche, Cristo se le apareció en sueños para explicarle el significado. Ana Eusebio asegura que Constantino se lo contó personalmente y lo confirmó con juramentos. La pregunta forense es esta: si 40.000 soldados presenciaron un milagro solar visible sobre Roma a pleno día, uno de los eventos más dramáticos en la historia militar, natural o sobrenatural, ¿por qué ninguna otra fuente contemporánea lo menciona? No los panegíricos latinos, no los historiadores paganos, ni una sola cuenta de un soldado. El silencio no es prueba de fraude, pero exige una explicación. La batalla del Puente Milvio sucede al amanecer del 28 de octubre. Magencio toma una decisión fatal. En lugar de defenderse detrás de las murallas de Roma, sale a pelear. Construye un puente de pontones con barcas junto al puente de piedra Milvio, el mismo puente que hoy todavía cruzan peatones sobre el Tíber. Y la caballería de Constantino rompe las líneas enemigas. El pánico se apodera de los soldados de Magencio. Se aglomeran sobre el puente de pontones intentando cruzar. El puente colapsa bajo su peso. Magencio cae al Tíber. Se ahoga. Su cuerpo es recuperado al día siguiente. Lo decapitan. Su cabeza es clavada en una lanza y paseada por las calles de Roma. Constantino entra a la ciudad. Lo que se espera de un general romano después de una victoria es que suba al monte Capitolino y haga un sacrificio a Júpiter. Es una tradición de 1000 años. Constantino no sube. Pasa de largo frente al Capitolino. La clase senatorial romana observa a su nuevo emperador ignorar a los dioses de Roma en su primer día. Y ahora viene el dato que cambia toda la historia. A Magencio, el hombre que Constantino acababa de derrotar supuestamente en nombre del cristianismo, ya había detenido la persecución cristiana en sus territorios años antes de la batalla. Italia, África, Hispania. Los cristianos en Roma vivían en relativa paz. El propio Eusebio, en su Historia Eclesiástica, escrita antes de su biografía favorable a Constantino, describe a Magencio mostrando inicialmente favores hacia los cristianos. Los verdaderos perseguidores, Galerio, Maximino Daya, estaban en Oriente. Constantino no marchó contra ellos. Marchó hacia el oeste, hacia Roma, donde los cristianos ya estaban a salvo. La narrativa de cristiano contra pagano fue la historia que Constantino contó después de ganar. No era la realidad de lo que estaba peleando. Constantino ahora controlaba la mitad occidental del Imperio Romano. Y estaba a punto de hacer una serie de movimientos, cada uno más difícil de interpretar que el anterior. Movimientos que, dependiendo de cómo se lean, son las acciones de un converso sincero o las de un calculador político sin precedentes en la historia. A principios del año 313, Constantino se reúne con su coemperador Licinio en Milán. Juntos emiten lo que la historia conoce como el Edicto de Milán, el documento que puso fin a la persecución.
La frase clave, preservada en Lactancio, a los cristianos y a todos los demás, plena autoridad para seguir el culto que cada persona hubiera deseado. Hay que detenerse aquí. Esto no es un edicto cristiano, es un documento de tolerancia religiosa universal, para todos. El texto usa la frase cualquier divinidad que se encuentre en la sede del cielo, un lenguaje deliberadamente ambiguo que ni paganos ni cristianos podían rechazar. Pero las acciones que siguieron hablan en otro idioma. En cuestión de meses después de la batalla, Constantino envía pagos directos en efectivo al clero cristiano. Una carta que se conserva, dirigida al obispo Ceciliano de Cartago, ordena el envío inmediato de 3.000 folles. Exime al clero de deberes cívicos y cargas financieras. La primera vez documentada que un emperador romano financia directamente a la iglesia cristiana. Y después está el Arco de Constantino. Sigue en pie hoy, en Roma, a 50 metros del Coliseo, 21 metros de alto, 25 metros de ancho. Se lo erigió el Senado romano en el año 315, 3 años después de su supuesta conversión, para celebrar su victoria sobre Magencio. Los historiadores del arte han catalogado cada talla, cada relieve: Júpiter, Hércules, Marte, Sol invicto. El panteón pagano completo, congelado en mármol, en honor al hombre que la historia llama el primer emperador cristiano. No hay un solo símbolo cristiano en él, ni una sola cruz, ni un solo crismón. Cada turista que lo fotografía hoy está fotografiando paganismo en honor al emperador fundador del cristianismo. Las monedas de Constantino siguen presentando a Sol invicto de manera prominente hasta al menos el año 320. 8 años después del puente Milvio, el dios solar sigue brillando en el metal que pasa de mano en mano por todo el imperio. El 7 de marzo del año 321, Constantino emite un edicto estableciendo el domingo como día público de descanso. El texto exacto, preservado en el Código de Justiniano. En el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que resida en las ciudades descansen. No dice día del Señor, no dice Sabbat cristiano, dice el día del sol. Los cristianos celebraban el domingo, los adoradores de Sol invicto celebraban el domingo. Ambas comunidades podían leer ese edicto como propio. Esa ambigüedad no fue accidental. En el 330 construye Constantinopla, su gran capital, y coloca en lo alto de la columna central una estatua de sí mismo representado como Sol invicto, con rayos solares irradiando de su cabeza, sosteniendo una lanza y un globo. No una cruz. Esa columna sigue en pie en Estambul hoy. Hay un último detalle. Durante todo su reinado, desde el año 306 hasta el 337, Constantino mantuvo el título de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de la religión pagana del Estado romano. Nunca renunció a él, murió con él. Los historiadores llaman a su enfoque enoteísmo estratégico, favorecer al cristianismo mientras se mantiene una ambigüedad de deidad suprema, que dejaba espacio para todos. Dicho de otro modo, el cristiano más poderoso del mundo era también, oficial y legalmente, el sumo sacerdote del paganismo romano. Para el año 324, Constantino había derrotado a su último rival y se había convertido en el gobernante único del imperio romano completo. Oriente y Occidente, unidos bajo un solo hombre. Y ahora, enfrentaba una crisis nueva. Los cristianos a los que había empoderado se estaban despedazando entre sí por una pregunta que suena abstracta hasta que se entiende lo que realmente estaba en juego. ¿Era Jesús Dios? ¿O era algo menos? Arrio, un sacerdote de Alejandría nacido alrededor del 256, enseñaba que Jesús había sido creado por Dios. Divino, extraordinario, exaltado, pero creado, no eterno. Su proposición central: hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Contra él, Atanasio, obispo de Alejandría, nacido alrededor del 296, insistía en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran coiguales y coeternos, homoousios, de la misma sustancia, no homoiousios, de sustancia similar. La diferencia entre ortodoxia y herejía: una sola letra griega, una iota, un carácter que se parece a nuestra letra I,
No, el Imperio Romano se estaba fracturando por una I. La reacción inicial de Constantino fue desdeñosa. En una carta a Arrio y al obispo Alejandro, preservada en Eusebio, escribió: «Les pido que me devuelvan mis días tranquilos y mis noches de reposo. Estos asuntos me parecen triviales y de ninguna manera dignos de semejante disputa». No le importaba la teología, le importaba la estabilidad, pero el cisma no se detenía, y una iglesia dividida significaba un imperio dividido. El 20 de mayo del año 325, en Nicea, lo que hoy es İznik, en Turquía, aproximadamente 300 obispos de todo el imperio se reúnen en el salón del trono del Palacio Imperial. Obispos de Britania hasta Persia. Constantino pagó el viaje y el hospedaje de cada uno de ellos. Y entre esos obispos había hombres que habían sido torturados durante la persecución de Diocleciano. Hombres con cicatrices donde les habían arrancado los ojos. Hombres a los que les faltaban dedos por el trabajo forzado en las minas. Habían sobrevivido la peor persecución en la historia romana, y ahora estaban sentados en el palacio de un emperador. Eusebio describe la entrada de Constantino al concilio. Su manto brillante, irradiando luz como rayos de sol, como un ángel celestial de Dios. Vestía túnicas púrpura incrustadas de gemas y oro. Se sentó en un trono dorado. Era el hombre más poderoso de la tierra. No había sido bautizado. En su discurso, registrado por Eusebio, dijo: «Mi primer deseo fue disfrutar del espectáculo de esta asamblea, que a partir de ahora se abandone toda contienda, y no se dé lugar al diablo, lo enemigo común de la humanidad». Un hombre que acababa de ordenar la ejecución de un rival derrotado, había hecho estrangular a Licinio a pesar de haberle prometido clemencia. Estaba pidiéndole a los obispos que desterraran la división. La posición del homoousios ganó. Se produjo el credo de Nicea. Arrio fue exiliado. Y aquí es necesario detener una historia falsa que se repite constantemente. El concilio de Nicea no decidió qué libros forman parte de la Biblia. Esa confusión no tiene base en ningún registro histórico. Lo que Nicea decidió fue algo mucho más fundamental: la naturaleza misma de Jesús. Y el hombre que tomó esa decisión no había sido bautizado. El credo que salió de esa sala: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, dad de la misma sustancia que el Padre. Estas palabras se recitan cada domingo en iglesias católicas, ortodoxas y muchas protestantes de todo el mundo. Cientos de millones de personas las pronuncian todavía. Fueron forjadas en una reunión política, convocada por razones políticas, por un hombre que no se uniría a la iglesia sino hasta 12 años después. Al año siguiente del concilio de Nicea, algo pasó que el registro oficial de la corte enterró por completo: 2 muertes. Y las preguntas que plantean no han sido respondidas nunca. En junio del año 326, Constantino ordena la ejecución de Crispo, su hijo mayor, un general celebrado, el hombre que había comandado la victoria naval que destruyó la flota de Licinio, popular entre las tropas, capaz, experimentado, el sucesor más probable de su padre. Y los registros de la corte fueron borrados. La razón oficial nunca se dio. Las fuentes antiguas que lo mencionan, Zósimo, Eutropio, hablan de acusaciones, posiblemente involucrando a la emperatriz Fausta. Eusebio, el biógrafo oficial de Constantino, el hombre que escribió 4 libros sobre su reinado, no menciona la muerte de Crispo en ningún lugar. Meses después, a finales del año 326, la emperatriz Fausta, esposa de Constantino, madre de sus 3 hijos legítimos, aparece muerta. Las fuentes antiguas, Zósimo, Filostorgio, sugieren que Helena, la madre de Constantino, le dijo a su hijo que las acusaciones de Fausta contra Crispo habían sido falsas, después de que la ejecución ya se había consumado. La implicación: había matado a su hijo por la palabra de su esposa, y luego ordenó la muerte de su esposa. Un Eusebio, el hombre que escribió 4 libros sobre el reinado de Constantino, no menciona ninguna de las 2 muertes. Editó 2 ejecuciones fuera de la historia imperial. Lo que queda es el silencio mismo y lo que hacemos con él.
El historiador pagano Zósimo, escribiendo un siglo después, ofrece una versión completamente diferente de la conversión de Constantino. Según Zósimo, Constantino se sintió incapaz de ser purificado por las muertes de su hijo y su esposa. A través de los rituales paganos tradicionales, los mecanismos romanos establecidos para la expiación simplemente no cubrían ese tipo de culpa. Encontró a un sacerdote cristiano que le dijo que el cristianismo ofrecía perdón por cualquier pecado mediante la conversión y el bautismo. En la versión de Zósimo, no una visión en el puente Milvio, sino un padre que había matado a su hijo y necesitaba absolución. Esta es una lectura posible, no un hecho histórico, pero es una versión que no se puede descartar. Ese mismo año, 326, suceden tres cosas más al mismo tiempo. Constantino visita Roma por última vez. Se niega a participar en la procesión pagana tradicional al Monte Capitolino. Causa un escándalo entre la clase senatorial romana. No regresa a Roma jamás. Su madre Helena emprende su famosa peregrinación a Tierra Santa. Supervisa la construcción de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y la Iglesia de la Natividad en Belén. Ambas siguen en pie hoy. Y comienza la construcción de Constantinopla. Una capital nueva sobre el Bósforo, construida desde cero, diseñada alrededor de iglesias. ¿Qué estaba construyendo Constantino? ¿Un imperio cristiano? ¿O una huida? Constantinopla era todo lo que Roma no era. Nueva, sin la mancha de 1000 años de tradición pagana, no contaminada por lo que hubiera pasado en el año 326. Era el hombre más poderoso del mundo. Había construido una ciudad, había definido a Dios, había ordenado la muerte de su hijo, y todavía no se había bautizado. Un dato más. La columna central de su nueva capital estaba coronada por una estatua de él mismo como sol invicto, rayos solares irradiando de su cabeza, lanza en mano. Las fuentes antiguas dicen que enterró reliquias en su base, incluyendo lo que se identificó como el hacha usada para cortar la madera del arca de Noé. Esa columna sigue en pie en Estambul hoy. Los turistas pasan junto a ella sin saberlo. 11 años después de la dedicación de Constantinopla, mas el hombre más poderoso del mundo romano estaba muriendo cerca de Nicomedia, y finalmente hizo lo único que había estado postergando durante 25 años. En la primavera del año 337, Constantino cae gravemente enfermo. Viaja a las fuentes termales buscando alivio. Ha pasado toda su vida sin comprometerse completamente con aquello que construyó. Ahora, al final, se compromete. El 22 de mayo del año 337, en la villa Achirona, el emperador de aproximadamente 65 años recibe el bautismo. Está demasiado débil para vestir la púrpura imperial. Viste de blanco, las túnicas blancas de un candidato bautismal, el mismo blanco que usaría el converso más humilde del imperio. Nunca vuelve a ponerse la púrpura, muere de blanco, y el obispo que lo bautiza es Eusebio de Nicomedia. Un obispo arriano, no un obispo ortodoxo, un arriano. La posición teológica que Constantino había condenado oficialmente en Nicea 12 años antes. Los obispos que había exiliado por negarse a firmar el credo de Nicea profesaban exactamente esa fe, y el hombre que preside su sacramento final sostiene exactamente esa teología. Muere en los brazos de un obispo cuya doctrina él declaró herejía. Hay que ser justos con la pregunta del bautismo tardío. Era una práctica común entre los cristianos del siglo IV diferir deliberadamente el bautismo, porque se entendía que lavaba todos los pecados previos. Programarlo al final de la vida significaba morir con la cuenta limpia. Esto era teológicamente coherente, no necesariamente hipócrita. Muchos cristianos sinceros de la época hacían lo mismo, pero 25 años son una espera larga. Y la elección de un obispo arriano. Ese detalle nunca ha sido explicado satisfactoriamente. Lo que este hombre dejó atrás no es una lista, es el suelo que pisamos. Los cristianos pasaron de aproximadamente el 10% a cerca del 50% del Imperio Romano en el siglo posterior a su reinado. El cambio demográfico religioso más dramático en la historia documentada. El credo de Nicea se recita cada domingo por cientos de millones de personas.
Las palabras que un emperador no bautizado ayudó a elegir salen de la boca de fieles en Sao Paulo, en Manila, en Lagos, en Ciudad de México, en idiomas que ni él ni sus obispos habrían podido imaginar. La Basílica de Letrán, la Basílica original de San Pedro, la Iglesia del Santo Sepulcro, la Iglesia de la Natividad, todas fundadas durante su reinado. Las dos últimas siguen siendo los sitios sagrados más visitados del cristianismo. Cada peregrino que toca esa piedra en Jerusalén está tocando algo que la madre de Constantino eligió preservar. Constantinopla fue capital del Imperio Bizantino durante 1123 años, hasta 1453. La ciudad de Estambul existe porque él eligió ese punto en el mapa, y en una de sus calles más transitadas, entre vendedores de té y turistas con maletas de ruedas, sigue en pie una columna ennegrecida por los siglos. Es la columna de Constantino. La mayoría pasa de largo, casi nadie mira hacia arriba. El gran cisma de 1054, la división entre el cristianismo católico y el ortodoxo que aún los separa hoy, tiene sus raíces en la geografía imperial que Constantino estableció. 2 Romas, eventualmente 2 iglesias. El Edicto de Milán del año 313 es posiblemente el primer documento gubernamental en la historia de Occidente que articula la tolerancia religiosa universal como principio de Estado. Plena autoridad para seguir el culto que cada persona hubiera deseado. El primer borrador de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y el título de Pontifex Maximus, el título pagano que Constantino nunca abandonó, fue adoptado después por el Papa de Roma. El líder de la Iglesia Católica lleva un título que hacía de Constantino el sumo sacerdote oficial del paganismo romano. ¿Fue fe genuina? Construyó iglesias con su propio tesoro. Pasó sus últimos años cada vez más rodeado de clérigos cristianos. Su madre se convirtió en santa. Murió vestido de blanco, no pidiendo el sacramento que había postergado un cuarto de siglo. Esos no son los actos de un hombre que no sintió nada. ¿Fue cálculo político? Nunca renunció al Pontifex Maximus. Mantuvo a Sol invicto en sus monedas durante una década después del puente Milvio. El arco de Constantino, que sigue en pie hoy, es puro paganismo. Ordenó la muerte de su hijo y de su esposa. Rompió su juramento a Licinio. Presidió un concilio teológico que no entendía y murió en manos de un obispo cuya teología había condenado. Estas dos respuestas no se excluyen mutuamente. Constantino pudo haber experimentado genuinamente algo en el puente Milvio y haberlo utilizado con inteligencia política fría. Pudo haber creído en un Dios supremo y no haber estado seguro hasta su muerte de si ese Dios era Cristo, Sol invicto, o alguna síntesis que la mente romana del siglo IV tenía espacio para concebir, y la nuestra no. La respuesta más honesta es, probablemente ambas cosas eran ciertas, y la tensión entre ellas es exactamente el lugar donde vive la historia. La noche del 27 de octubre del año 312, un hombre miró al cielo al norte de Roma. Vio algo. Lo que sucedió dentro de él en ese momento, si fue revelación, alucinación, genio político o alguna combinación de las tres para la que no tenemos palabra, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es lo que vino después. El mundo en el que vivimos, el calendario que usamos, las iglesias que siguen en pie en los sitios que su madre eligió, el credo que todavía se recita con las palabras que su concilio escribió, la ciudad que sigue atrayendo turistas a una columna con la estatua solar de un emperador. Todo eso, desde una noche, desde un hombre, desde una pregunta que nunca será respondida. El veredicto más honesto que la historia puede darle es el que nunca recibió en vida. No sabemos. Y tal vez esa incertidumbre, ese espacio irresoluble entre la fe genuina y el poder brillante, es exactamente donde siempre sucede la historia.